queremos darte la bienvenida, también invitarte a que puedas ponerte cómodo, llames a tu familia porque tenemos un programa muy interesante para desarrollar hoy en Destaques en un segmento que siempre trae buena información y nos ayuda a conocer aquellas cosas que nosotros conocíamos, pero también a profundizarlas. Carola, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, lista para comenzar nuestro programa. Esperamos que nuestros amigos también estén listos y nos acompañen en un programa que sin duda va a enseñarnos muchísimo. Para aquellos que les gusta, se sienten inclinados en el área de la paleontología, con un invitado especialísimo el día de hoy, Gerson. Con un invitado que tiene mucho recorrido en este trabajo, que ha estado participando también de muchas expediciones realizando este trabajo. Vamos a conocer los retos en la paleontología, desafíos que enfrentan los paleontólogos, hablando de los desafíos científicos, hablando de los desafíos éticos, hablando de los desafíos financieros también, porque este debe ser un trabajo que también involucra muchos recursos, una planificación, un presupuesto, poder hacer análisis de todo el lugar, las condiciones y también los convenios que existen con los municipios, si es una zona donde se puede o no se puede, conocer aquellos detalles que son interesantes, aquellos jóvenes que están queriendo encaminarse en este trabajo, conocer todo lo que realiza un trabajo, el trabajo del paleontólogo. Claro que sí. Yo te digo, Gerson, yo admiro esta área, admiro a los paleontólogos y es un área que me fascina porque realmente te lleva, ¿no es cierto?, a esa sensación de descubrimiento, excavaciones de los fósiles. Me parece fascinante, me encanta. Así que el desarrollo de este tema lo vamos a hacer contigo. Claro que sí, nuestro invitado especial aquí en Destaques. En breves minutos estaremos conversando ya con el profesor Wilson Quiroga. Pero como siempre, esta nota que nos introduce con información importante al tema de hoy. La paleontología es una ciencia que nos permite entender la historia de la vida en la Tierra. A través del estudio de fósiles, los investigadores reconstruyen ecosistemas del pasado, analizan la evolución de las especies y buscan respuestas sobre grandes extinciones. Esta disciplina enfrenta múltiples desafíos en la actualidad. Uno de los principales retos es la preservación de los fósiles. La mayoría de los retos orgánicos no se fosilizan, y de los que sí lo hacen, muchos se encuentran en zonas de difícil acceso. Desiertos, selvas y regiones montañosas esconden valiosas piezas de la historia natural. En algunos casos, el cambio climático ha acelerado la degradación de fósiles expuestos en la superficie, dificultando su estudio antes de que desaparezcan. La paleontología sigue avanzando a pesar de los desafíos, con nuevas tecnologías, una mayor conciencia sobre la conservación y el trabajo incansable de investigadores en todo el mundo. Seguimos desenterrando secretos de la historia de la Tierra. Adaptarse a los retos es clave para seguir reconstruyendo el pasado y entender mejor la vida de nuestro planeta. Luego de haber observado este video, esta nota que producción prepara para nosotros, estamos listos para comenzar el desarrollo ya teniendo esta introducción y conocer aquel trabajo tan interesante que realiza un paleontólogo, conocer aquellos desafíos que hay detrás de todo este trabajo. Me llama mucho la atención, tuve la oportunidad de participar del trabajo de paleontología, todo el equipo, todo lo que ellos movilizan para poder realizar este trabajo. Así que vamos a conocer cada uno de esos detalles, Claro Carola. que sí, por supuesto. ¿Qué papel juega, no es cierto, la educación junto a esta hermosa área? ¿Cómo involucrar a la comunidad en la toma de conciencia, en interesarse? Porque es una área, como te digo, Gerson, a mí me fascina, pero bueno, lo que queremos es brindarte información, hablar con nuestro invitado que sin duda nos va a aportar muchísimo. Así que todo listo para nuestra entrevista. Nos vamos a la pausa. Enseguida continuamos con Destaques. Estamos de regreso acá en Destaques, listos ya para abordar un tema muy interesante. Estamos con el profesor Wilson Quiroga, director de Cooksonia, Centros de Estudio de la Naturaleza de la Universidad Adventista de Bolivia. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación. Usted ya es alguien muy conocido acá en la casa, siempre trayendo temas también interesantes. Gracias, Gerson, por la invitación. Estoy muy entusiasmado de poder compartir este interesante tema y con mucho gusto para seguir respondiendo a estos y otros interrogantes
que conlleva la plática creación, evolución, ciencia, Biblia, geología, paleontología y temas afines, ¿no? Siempre es bueno tener este espacio y este tiempo para poder conversar de esos temas tan interesantes y hoy tampoco es la excepción. Tenemos un tema muy interesante, retos de la paleontología, los desafíos que que enfrentan los paleontólogos. Cuando nosotros escuchamos el término paleontología, profesor, se viene a la mente dinosaurios, fósiles, huellas. ¿Estamos hablando de eso o en realidad de qué se encarga la paleontología? Bueno, la paleontología es un área de la biología y la geología, ¿verdad? Son dos ciencias matrices de la cual la paleontología en la cual la paleontología deriva. Y la arqueología es otra rama de la ciencia, ¿verdad? Esto ya pertenece más a la antropología, un poquito al crecimiento humano, pero la paleontología no. Etimológicamente hablando, ¿verdad? Es el estudio de la vida del pasado. Es decir, la paleontología puede conducirnos hasta los orígenes de la vida. Al observar algunos fósiles o algunos paleoambientes, podríamos llegar a inferir qué tipo de condiciones tenía la vida esos organismos que se están observando, ¿verdad? Ya sea tanto de plantas, de insectos, animales, peces, reptiles, humanos, mamíferos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, es un trabajo forense. Entonces, como tenemos ya, los tenemos en un estado fósil, inerte, sin vida, ¿verdad? No podemos realizar muchas preguntas como para encontrar la respuesta simplemente, ¿no es cierto? Tenemos que realizar bastantes inferencias, deducciones a partir de solamente la observación visual en algunos casos, la observación radiométrica de repente para la edad y todo aquello. Entonces, todo tiene que ver en el tipo de construcción del estudio que se vaya a hacer dentro del campo de la paleontología. Ya te estoy hablando, creo que ya te he puesto en algunos problemas, porque este tema tiene que ver con los problemas, los desafíos, los retos, ¿verdad? Si te das cuenta, entonces es complejo, ¿verdad? Es amplio. Porque estudiar a un ser vivo seguramente tendrá mayores facilidades a estudiar un fósil, a estudiar alguna huella y algo que tenga que ver con eso. Y justamente la primera pregunta, ya para ir adentrándonos en este tema, tiene que ver con eso. ¿Qué desafíos se enfrenta el paleontólogo en el trabajo que realiza? Bueno, creo que la mayoría de los paleontólogos podrían agrupar en estos cuatro grupos, en estas cuatro áreas, ¿verdad? La primera podríamos mencionar un desafío científico, ¿verdad? Donde tenemos que ver el tipo de roca, la datación, la edad, desde ya es un problema que nadie se ha puesto de acuerdo. Estoy generalizando, Siempre se ¿verdad? habla de probabilidad Sí, aproximada. probabilidades. Aún nuestros buenos amigos evolucionistas que manejan millones de años no tienen una precisión, ¿verdad? Entonces, todo eso está dentro del primer desafío, que vamos a llamar los desafíos de carácter científico, ¿verdad? Los desafíos científicos. Podríamos agrupar en el segundo grupo, ¿verdad? Mencionar en el segundo grupo de los desafíos técnicos. ¿No es cierto? Que tienen que ver con los instrumentos de medición, los métodos de excavación y todo aquello, ¿verdad? En el segundo grupo. Y en el tercer grupo de los desafíos, pero en el penúltimo grupo, diría, estarían los de carácter ético, ver cuán trascendente va a ser la investigación para una cultura, para una sociedad, o si es que el estudio que se va a realizar de esto realmente va a ser importante, va a ser relevante. Si afecta también a algo o puede Claro, causar algún daño. podría iniciar un problema, ¿verdad? De este tipo de estudio, esta investigación, o es la solución que tanto se ha estado buscando, ¿verdad? Ese es un problema, un dilema ético muy, muy fuerte, ¿no? Y el último grupo lo mencionaría como el problema financiero. ¿De dónde consiguen los recursos, el movimiento económico, la logística para poder llevar adelante los estudios los paleontólogos? ¿Será que les cae del cielo el dinero o hay en alguna mesa para ir a recoger el dinero, recibirlo y hacer las investigaciones? Ese también es un desafío muy fuerte y a veces limitante en algunas de las investigaciones que se llevan a cabo. Quiero enfocarme en la siguiente pregunta, justamente en este desafío. Bueno, usted mencionó cuatro, pero hablando de este cuarto desafío,
¿Qué desafíos enfrenta el paleontólogo hablando de lo financiero? También nos comente un poco de cómo es este trabajo detrás para poder estar ahí en el lugar y hacer todo el estudio que se necesita. Claro que sí. Mira, tenemos que armarnos de una planilla de presupuesto, ¿verdad? Para saber cuánto nos puede llegar a costar un proyecto de investigación. Por ejemplo, acá en Bolivia tenemos muchos deseos de poder realizar el estudio de unas huellas de dinosaurio muy cerca del municipio de Cochabamba, del departamento donde actualmente se encuentra este centro de producción en el centro del país. Pero el municipio no tiene idea de qué es lo que conlleva. Ellos piensan que al invitarnos, el resultado que va a salir en unos papeles es lo que se espera al día siguiente. No, no es así. Ya llevamos 3 años de intentar ejecutar aquello. Entonces ellos me dijeron, podemos reunirnos para ver qué se necesita y les empecé a mencionar una lista de requerimientos. Una de ellas decía una camioneta. ¿Desean que les compremos una camioneta? Me decían en su inocencia los del municipio. No, necesitamos disponer de una camioneta. Oh, acá en el municipio tenemos una, pero esa la utilizamos. Bueno, no necesitamos entonces utilizar esa. Necesitamos otra para disponer nosotros en el momento que vayamos a desplazarnos, cargar las cosas, movernos de aquí para allá, llevar materiales y todo aquello. Oh, entonces hay que pensar en un alquiler. Y así vamos sumando la comida, el lugar donde nos vamos a quedar, vamos sumando los materiales y otros, y fácilmente podría decirte una investigación de alrededor de una semana, incluyendo los pasajes aéreos de los investigadores extranjeros que vayan a llegar acá, suman alrededor de 20 a 30.000 dólares. Una investigación de esta naturaleza, cuyo resultado, como te digo, no se va a ver al día siguiente. Puede demorar meses o años, o hay que volver una segunda vez, una tercera vez, y para cada vez un promedio de presupuesto similar, ¿verdad? Bueno, entonces ahora tenemos la sumatoria. Vamos a ponerle 2 veces, 40.000 dólares. Bueno, ahora, ¿dónde conseguimos los recursos para financiar ese presupuesto? Ahora que hemos puesto un número al azar, ¿verdad? 40.000 dólares. Tenemos que ir a tocar puertas, ¿verdad? Tal O vez acudir al municipio. o el mismo municipio pueda patrocinar 40.000 dólares acá en Sudamérica. Puede que algunos municipios lo puedan dar, pero hay otros que apenas tienen para sostenerse y este es uno de los casos de este ejemplo que estoy poniendo que tal vez no lo tengan, ¿verdad? Tendríamos que recurrir a otras instancias. Afortunadamente, muchos países en Sudamérica dependen de organismos internacionales, ¿verdad? Cuyas sedes se encuentran en el norte o en Europa u otras entidades que cuentan con unos presupuestos generosos y es cuestión de tocar las puertas, gestionar a través de solicitudes reales en los cuales se pueda mostrar que evidentemente se va a realizar una investigación de carácter científico, ¿verdad? Cuyos resultados esperan que estén plasmados en un artículo mínimamente y toda la base de datos esté subida también en una página web donde se pueda luego reutilizar esa información, ¿verdad? Varios países de Sudamérica tienen esas instancias de investigación, ¿verdad? Como en algunos lugares los llaman Congreso Nacional de Investigación o Junta Nacional de Investigación o Instituto Nacional de Investigación, ¿no es cierto? Pero también se pueden tocar las puertas a entidades de turismo, por ejemplo. Podemos tocar las puertas a algún otro instituto de investigación que quisiera acogerse o beneficiarse también con los resultados de esas investigaciones y así financiar ese monto de dinero. Si te das cuenta, entonces este último desafío es grande, pero no imposible. Pero qué bueno es tener este tiempo para todos aquellos amigos que están interesados en poder direccionarse en esta rama de estudio, poder dedicar tiempo, que tienen aquel deseo de poder conocer más acerca de esto, tener esta información de todo el trabajo que hay detrás para poder realizar el trabajo de paleontología. Hemos hablado ya de los 4 desafíos que enfrenta un paleontólogo, concentrándonos en este que tal vez es el más grande, el financiero, conociendo aquellos detalles de todo lo que se necesita, a qué instituciones se acuda al momento de poder conseguir los recursos para hacer este trabajo tan maravilloso que tiene un estudio también muy amplio. Estamos conociendo todos los detalles, acá disfrutando del programa en Destaques, pero tenemos que hacer una corta pausa. Te invitamos a que te quedes en sintonía de Nuevo Tiempo. En Destaques.
esta otra parte que ahora me preguntas, la parte de la conservación, ¿verdad? De los fósiles, es un reto, es un desafío, sí, y corresponde a la parte técnica, ¿verdad? Es un desafío técnico que conlleva la paleontología. Estamos de vuelta acá en Destaques conversando un tema muy interesante, los retos en la paleontología, los desafíos que enfrentan los paleontólogos. Estamos con el profesor Wilson Quiroga, también con Carol, hablando de este interesante tema, ¿no? Qué bueno es poder saber todo lo que hay detrás de este trabajo. Nosotros, como ya mencionaba, estamos acostumbrados a ver la fotografía o visitar un museo, pero saber todo lo que sucede antes de poder llegar a todo esto es muy interesante. Claro que sí. Una vez más, bienvenido a nuestro invitado, el profesor Wilson Quiroga. Nos encanta tenerlo acá en Destaques. Y como tú dices, Gerson, em, pareciera fácil uno que está del otro lado, que no conoce, pero hoy vamos a desarrollar este tema que nos va a mostrar realmente cuáles son los retos, esos desafíos que enfrentan los paleontólogos y con toda la experiencia Sí. del profesor. Hemos estado hablando de los desafíos científicos, técnicos, éticos, financieros, que llama mucho la atención todo lo que se necesita detrás y también la manera en que se puede conseguir todos estos fondos. Pero, profesor Wilson, ¿cuáles son los principales desafíos en la conservación de los sitios fósiles durante y también después de la excavación? Porque el trabajo no termina con el proceso de excavación. Claro. Eh, Mira que estos 4 desafíos que estamos argumentando ahora, son reales, ¿verdad? Son plausibles y existe algo que quiero cerrar muy bien la idea del bloque anterior donde mencionábamos que la parte financiera, ¿verdad? Juega un papel muy importante. Eh, el que uno comienza a construir una casa y no la termina, deja mucho que decir, Claro. ¿verdad? Y ahí uno podría, sin preguntar al dueño, sacar sus propias conclusiones. No le alcanzó ¿Cierto? la plata. Y una de las principales es que no le alcanzó, efectivamente. Y también en la paleontología podríamos llegar a este nivel, ¿no es cierto? Uno comienza entusiasmado un proyecto, pero si no se ha presupuestado hasta la publicación de esa información, ya sea a través de una tesis, un artículo, un póster o la presentación en algún congreso mundial de paleontología, pues podríamos decir, no tuvo éxito. Es una casa que no se ha terminado, ¿verdad? Entonces, la parte económica juega un rol importantísimo. Qué bueno que lo hayas mencionado a un inicio, ¿no es cierto? Ahora, hablando de en esta otra parte que ahora me preguntas, la parte de la conservación, ¿verdad? De los fósiles. Es un reto, es un desafío, sí, y corresponde a la parte técnica, ¿verdad? Es un desafío técnico que conlleva la paleontología. Normalmente, cuando uno realiza la excavación de los fósiles, tiene que tener muy en cuenta qué tipo de suelo es, si es que se pueden tomar algunas muestras o no, hay acceso, se puede llegar a aquel lugar o hay que caminar por alguna senda que no existe, descender en cuerda, por ejemplo, ¿verdad? Mm. Y te había puesto el caso de un ejemplo real que estamos pensando ejecutar, estamos en la construcción de esta investigación, estamos armando los presupuestos, tenemos ya una pequeña base para el presupuesto inicial, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo la parte técnica. Y para observar, por ejemplo, unas huellas de dinosaurio en una inclinación de una roca de 45 grados, no es lo mismo que excavar en una superficie horizontal, ¿verdad? Uno en una superficie horizontal camina libremente, puede observar las huellas de dinosaurios y hacer las anotaciones técnicas que requiera para la recolección de esa información. Pero en una superficie de 45 ya te suma algo adicional. Tu cuerpo, es cierto, puede mantener tal vez un apoyo manteniendo el equilibrio por algunos minutos. Minutos. Pero cuando uno observa y toma la muestra del registro de algunos datos, necesita horas. Entonces, para ello, por ejemplo, necesitamos ver qué otros elementos adicionales necesitamos para este tipo de estudios, ¿verdad? En este caso, necesitamos, y esto es lo que he ido consiguiendo últimamente, alquiler de equipos de escalada. Hemos hecho números para ver si nos convenía comprar o alquilar. Pues nos sale casi lo mismo, pero
la gran diferencia es que en el alquiler cuentas con 2 personas que te van a ayudar en la manipulación de los equipos de arnés, los puntos de anclaje, y colocarse inclusive muy bien el casco, Sí. que es indispensable, ¿verdad? Porque en más de una ocasión he visto que algunos escaladores aficionados se ponen el casco al revés. Es muy común, por si acaso, ¿verdad? Entonces, hay que ver esta parte técnica, ¿no es cierto? Ahora, si tenemos por allí algún fósil como un fémur de un dinosaurio, algo que pasó allá por el año 2004 en el estado de Wyoming, encontraron un fémur enorme de algo más de 1 metro de tamaño, pero no lo podían trasladar porque no había acceso hasta ese lugar, pero sí se podía por aire, por helicóptero, ¿verdad? O sea, era costosísimo. Pero aún así, los paleontólogos que estaban excavando junto con los ayudantes de excavación no podían levantar la pieza, entonces tuvieron que cortar la pieza, ¿no es cierto? Entonces, también tenían que tener en cuenta ese detalle, añadir un extra, ¿verdad? Y qué bueno que en algunos presupuestos o elaboraciones de presupuestos ponen imprevistos Sí. o gastos adicionales, un monto de un 20 o 30% adicional al normal, por si es que se requiere en el caso de alguna emergencia, Ujú. ¿verdad? Ahora, la conservación de los mismos fósiles, ¿verdad? Eso después se puede pegar y todo aquello. Y miren, aprovechando el ejemplo, gracias a esa El corte. al corte accidental, bueno, intencional que se tuvo que hacer, se descubrieron vasos sanguíneos coagulados, tejido blando, ¿verdad? Creo que en algún programa lo mencionamos, y eso da presuposiciones de cuán antiguo tuvo que haber sido eso para Exacto. que esté así. ¿Realmente tuvo 65 millones de años? Era la pregunta que quedaba, ¿verdad? La que más se formulaba cuando se encontraron que. Bueno, cerrando el paréntesis. Entonces, el desafío real es la conservación de estos fósiles, ¿verdad? Porque luego eso tiene que ir a un laboratorio, luego tiene que ir a una exhibición y tiene que llegar al público final al cual se desea como objetivo, ¿no es cierto? Para ello, entonces, el desafío número 1 es la accesibilidad, técnicamente hablando, ¿verdad? Se necesitan caminos, carreteras, se necesita moverse. Y miren, muy raras veces yo he visto algún paleontólogo, y digo muy, muy raras, casi no he visto, de repente uno entre 100, que esté subido de peso. Ah, mira, qué Dato Miren, interesante. interesante. el año pasado fuimos para observar esta zona que queremos estudiarla este año y uno de nuestros jefes de piso de investigación, por así decirlo, ¿verdad? Un amigo español que trabaja allá en Estados Unidos, nuestro querido amigo el doctor Raúl Esperante, me decía, mira el Señor cómo nos guía, un campesino del lugar, ¿verdad? Un indígena del lugar. Caminaba con esas sandalias de cuero de llanta, las abarcas, como se llaman acá, ¿verdad? O alpargatas en algún otro país. Y él decía, y fíjate, es moreno, pero he visto que su piel es blanca, quemado por el sol, bien observador. Pero además consume poca agua y consume algo tradicional, las hojas de coca, que es muy Ajá. común acá. Y pero estas sandalias, me decía, mira que él no usa como nosotros botines especiales para caminatas. ¿Tú crees que se haya doblado el tobillo alguna vez?, me preguntaba. Mi respuesta automática era no, difícilmente. Y si se dobló, pues se aguantó y ahí pasó y no hizo ningún escándalo, no se lo entablilló, ni se lo llevó en camilla, ni nada por el estilo, ¿no? Exacto, me decía él. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos factores. Nosotros, decía él, que somos paleontólogos, que somos personal técnico científico, somos citadinos. Y este es el desafío. Un citadino científico va a hacer investigación paleontológica a un área rural Claro. de difícil acceso. ¿Cuántas veces he escuchado a mis alumnos cuando los llevo allá a Toro Toro y descendemos al cañón? Profesor, ¿cuándo pondrán un teleférico acá? ¿No es cierto? ¿Cuándo pondrán un ascensor e implementos de comodidad que se puede ver en una ciudad? ¿No es cierto? Pero para el que es del lugar, pues es el desafío de la Claro. transición y la adecuación. Ahora, eso es uno para llegar al lugar, observar y todo aquello. Imagínate que tenemos que llevar unas muestras, ¿verdad?
Un moderno citadino pide taxi o una aplicación de su preferencia, por favor, recoja este elemento y llévelo a tal lugar y listo. En la transacción comercial se cerró el asunto. Pero en estos lugares no hay esos accesos, ¿no es cierto? Entonces el desafío está, ¿cómo trasladamos esta roca, esta muestra, este elemento, hasta qué lugar si no hay camino, no hay carretera, no hay taxi, no hay teleférico, no hay una rampa, no hay un tractor o algo que te ayude? ¿Cómo lo cargamos? Y hay más que hay que cuidar. Y hay que cuidar que no se nos caiga y no se estropee, ¿verdad? Tampoco hay un acceso para llevarlo en una carretilla. Entonces, la espalda, ¿verdad? Tuve el privilegio de cargar varias muestras de decenas de kilos o quizá un poco menos que mi peso en la espalda, atravesando ríos, bajando por ellos, subiendo, escalando algunas montañas, ¿verdad? Con la roca en la espalda o entre dos personas, o cargando por acá, haciendo turnos y todo aquello. Entonces, uno de los desafíos, yo diría, es estar en forma, ¿verdad? Para un buen paleontólogo es estar en forma, alimentarse bien, tener los instrumentos adecuados, que en algún programa ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Los métodos de excavación, protegerlo, cuidarlo con yeso, anotar, clasificar, esas partes técnicas son del lugar, pero los otros es de estar en forma. Así es que si algún amigo, algún jovencito, alguna señorita, niño o niña quiera convertirse en un buen paleontólogo, sigue esforzándose por alimentarse bien, practicando buen deporte, respirando muy bien. Y si alguien ya pasó los 30 o 40, siga yendo al gimnasio, haciendo ejercicios de pesa, cardio y otros que se requieren en el campo. Ese es un desafío muy real. Mucha resistencia, ¿no es cierto? Se necesita realmente un condicionamiento físico, obviamente. Ahora, hablando de las medidas, sin duda se tienen que tomar medidas, profesor, para proteger los sitios. Yo creo que tanto de la explotación como del daño ambiental natural que puede afectar, ¿no es cierto? Es inevitable. Lamentablemente, en muchos de los sitios paleontológicos, la erosión es el principal enemigo, la erosión natural. Me refiero, Natural. la erosión natural es el principal enemigo de la conservación de estos sitios. Y luego la que es a propósito, ¿verdad? Ya sea Sí, la la provocada. incidencia, la provocada, la humana, el que vengan muchos turistas al lugar. Recuerdo las primeras veces en las huellas de dinosaurio y en Torotoro nos decían los guías, no pisen en esta zona, no pisen donde están las huellas y todo ello. Y efectivamente, ya son casi 25 años que voy hacia Torotoro y las huellas que aparecían en las revistas de las huellas de un cuadrúpedo de una especie de anquilosauria, ¿verdad? Ahora ya no parecen huellas, más parecen dos surcos excavados en la roca que lamentablemente no se ha podido conservar. ¿Qué técnicas nos han pedido que les podamos sugerir al lugar? Y nosotros les hemos mencionado que le pongan un techo, que le pongan vidrio. Técnicas y sugerencias sobran. Sí. Lamentablemente, el Sí, se desafío número puede, 1 de ¿no? presupuesto, pues no existe. Claro. Nos quedamos limitados a poder solamente sugerir y no ejecutar. Es una lástima, no solamente en Bolivia. En varios países de Sudamérica se están perdiendo varios sitios de patrimonio paleontológico por estas medidas de conservación ligeras. Claro. Es lamentable, ¿no? Hay que tomar los Lamentable. cuidados necesarios. Y profesor, hablando de la competencia por recursos al acceso de los fósiles, ¿qué desafíos se tiene en eso? Es también una pregunta que vamos a desarrollar, porque es muy interesante también saber cómo se hace ese proceso para poder llegar a este lugar, conociendo también los desafíos éticos que usted nos mencionaba. Pero nosotros acá en Nuevo Tiempo tenemos que presentarte un consejo muy importante, un consejo que tiene que ver con un regalo que Nuevo Tiempo prepara para ti, así que presta mucha atención. Gracias amigos, como siempre destaques con la información más relevante, más destacada. Y yo quiero mostrarte este precioso material en este momento, esta revista Esperanza que se llama Yo creo revelando la palabra de Dios, que habla acerca de las creencias, pero no cualquier creencia. Nosotros tenemos costumbres, tenemos mitos, hemos seguido caminos. Hay una verdad absoluta y en este material tú te vas a enterar de toda la verdad que viene en base a la palabra
palabra de Dios. Son 15 temáticas que se desarrollan en esta revista Esperanza acerca de la ley de Dios, acerca de la salvación que Dios tiene para nosotros y cómo podemos seguir todos esos caminos. Lo mejor de todo es que este material es un regalo que tienen nuestros ángeles de esperanza, especialmente dedicado para ti. Alguien ya dio su donación para que tú puedas obtenerlo de una forma totalmente gratuita. ¿Cómo puedes obtenerlo? En este momento puedes ingresar al enlace que aparece en tu pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te lo reitero, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Este material te ayudará a descubrir las verdades de la Biblia. Nosotros tenemos que continuar con mucho más aquí en Destaques, con toda la información que tú necesitas. Te invito a que te quedes con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con mucho más. En Destaques. Cual tenía que hablar al dirigente de la comunidad y decirle: nosotros no somos saqueadores, no somos ladrones, no somos intrusos, no somos gente mala. Pero eso no tenía que decirlo solo en palabras, tenía que demostrarlo con acciones. Estamos de regreso acá en tu programa Destaques, conversando de este tema interesante, los retos que afronta la paleontología, en realidad los paleontólogos, al hacer este trabajo tan maravilloso que estábamos mencionando, conociendo todos aquellos detalles. Estamos con el profesor Wilson Quiroga y quedó ahí una pregunta para poder desarrollarla también, profesor. ¿Cómo afecta la competencia por los recursos como el acceso a los sitios fósiles o una comunidad paleontológica? Creo que esa pregunta estaría respondida por dos limitaciones, por dos desafíos, ¿verdad? Una iría en la parte ética y la otra en la parte de los recursos, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, la comunidad de paleontólogos a nivel global, podríamos decir, es reducida. No muchos, de hecho, de los que estudian paleontología se dedican a la paleontología misma, y hay otros que son empíricos de otras ciencias que se han dedicado a las mismas, y para conseguir los recursos a veces tienen que tocar la misma puerta, y el financiador dice: hey, pero ya nos han tocado para este proyecto, ustedes también, no, no lo conocemos. Entonces, el celo profesional también está presente, ¿no es cierto? Como en cualquier otro nivel profesional. Y de hecho hay que sacarle ventaja al celo profesional, porque si yo fuese el que está patrocinando y espero obtener de un mismo sitio dos resultados diferentes, entonces voy a financiarlos. Pero si ambos están yendo a lo mismo y es muy ambiguo o no está tan bien elaborado, entonces obviamente que solamente va a apoyar a uno, ¿no es cierto? Eso es lo que ha pasado en muchos casos, que no ha sido claramente establecido el proyecto, el propósito, ¿verdad? En el perfil de proyecto, por el cual muchas de estas entidades, de estas instituciones públicas, mejor dicho, las gubernamentales, tienen que financiar los proyectos. Uno, entonces el celo profesional. Ahora, por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta que los paleontólogos también tienen una limitación muy seria en la parte ética, porque no existe una colaboración genuina a veces entre paleontólogos mismos. Y ahí voy a hacer un poquito de énfasis. Eh, Existen corrientes de pensamiento científico dentro de los paleontólogos, ¿verdad? Es decir, en las comunidades de paleontólogos. Nosotros nos identificamos con una corriente, con una cosmovisión creacionista basada en principios bíblicos. Nosotros consideramos que la tierra, el diluvio, la creación nos dan una pauta de qué edad aproximadamente tendría la vida en la tierra, ¿verdad? No pasa de 10.000 años, como en algún programa mencionamos. Frente a una cosmovisión tradicional, ¿verdad?, que mencionan millones de años. Desde ya eso ha formado una barrera divisoria, hablando en este desafío ético, ¿no es cierto? Que ha sesgado, lamentablemente nos ha separado los paleontólogos creacionistas versus los paleontólogos evolucionistas, o los que mantienen una línea de tiempo amplia de millones de años o una línea de tiempo corta. ¿Qué es lo que hemos ido haciendo estos últimos años? Pues dependemos en ciertas áreas
de otros científicos para poder complementar la información de alguna investigación científica que venimos realizando. Y estos científicos no son de la edad corta, son de la edad larga. Entonces, les enviamos una carta formal, hablamos por teléfono, empatizamos, nos encontramos en algún congreso y les invitamos a que puedan ayudarnos con su habilidad, con su talento y su experiencia a poder complementar esta información porque hemos encontrado yacimientos. Les enviamos fotografías, les mostramos algunos resultados de laboratorio, quedan fascinados. Algunos de ellos nos dijeron, no, discúlpame, pero con ustedes yo no trabajo. Mm. Bueno, otros nos dicen, oh, excelente, estamos de acuerdo, qué bueno, oh, en Bolivia están realizando investigaciones, ¿cómo no? Ay, esta fotografía me gustaría conocer, parece uno de los sitios que he visto en tal lugar y todo aquello. Y llegado el momento, no llegó a confirmar su participación porque preguntó a este otro primero y dijo, no, ellos tienen una cosmovisión de tiempo corto y parecen cristianos, creacionistas. Entonces, con una disculpa, mil disculpas, pero no voy a poder apoyarles en esta campaña, en esta investigación. Entonces, este es otro de los desafíos, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte ética. Sin embargo, nosotros no nos frustramos por ello. Seguimos realizando investigación, seguimos buscando otras fuentes, seguimos buscando la ayuda de ellos, porque el trasfondo de todo esto es nosotros contagiar a ellos ese espíritu de investigación genuino, pero con una cosmovisión bíblico, creacionista, porque nosotros queremos mostrar la vida de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Queremos mostrar al Dios de la Biblia, al Dios de la naturaleza a través de la ciencia. Y miren que el trabajo de evangelismo hacia ellos no es dar un estudio bíblico o dar un mensaje a través de los cursos que la Nuevo Tiempo anda dando. No es tan sencillo. Tenemos, en primer lugar, que invitarlos a involucrarse con nosotros. Ahora, por otro lado, algunos de ellos también nos han invitado a nosotros a participar en alguna de sus investigaciones. Sí. Nosotros nos sentimos honrados y con mucho gusto respondemos afirmativamente a la mayoría de ellos. Algunos tenemos que decir que no, porque obviamente ellos desean confirmar algunas cosas o conlleva con algún evento en sábado y todo aquello, entonces desde ya con mucha anticipación, pero con mucho tino, tacto, tenemos que rechazar en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, en esa parte también tenemos algunas limitaciones, Jefferson, como ya mencionaste, ¿verdad? En la parte económica y también en la parte ética profesional. Ahora, es inevitable hablar de otro aspecto que se torna, ¿no es cierto?, un desafío, aparte de una realidad, que es el cambio climático, ¿no? O sea, ¿cómo, de qué manera el cambio climático, profesor, está afectando este proceso en sí de excavación y conservación de los fósiles? En la parte técnica nuevamente encontramos ese desafío, ¿verdad? Sí, efectivamente, la parte de la naturaleza misma juega un rol importantísimo en la observación de un sitio paleontológico, ¿verdad? Y esa es una limitante, es un desafío que enfrentan los paleontólogos. De hecho, es un riesgo. Recuerdo el anteaño pasado, si no me equivoco, estábamos allá muy cerca de Toro Toro. Estoy contando puras experiencias locales. Sí, claro. Hemos tenido otras experiencias también, pero estas son las que más nos han marcado aprovechando esta temática, ¿verdad? Por Y supuesto. habíamos hecho la medición de una superficie relativamente inclinada, casi horizontal, pero un poco inclinada, con huellas de dinosaurio que estaban en un nivel de una capa superior. La huella estaba abajo, pero una capa que estaba encima había dejado también ver el relleno de la huella. Entonces estábamos estudiando esas huellas, terminamos el levantamiento de datos en esa sesión, en ese verano. Terminó la campaña, nos retiramos, volvemos al año siguiente. Solamente para tomar algunas fotografías aéreas con dron y todo aquello, y vemos que, un momento, pero este es el mismo sitio, pero hay una pequeña variación, una gran variación, quiero decir. Toda una placa de roca que estaba a un costado de las huellas había sido removida y dejó al descubierto varias otras, ¿no es cierto? Estimamos que esa placa de roca habría tenido fácilmente unas 50 toneladas. Muchísimo. ¿Y cómo lo removieron?
¿Quién lo removió? El cambio climático, es decir, los factores naturales, ¿no es cierto? Bueno, la roca dispersa por algún lugar, se habría deshecho, pero nuevamente a realizar otra investigación en esa zona, ¿no es cierto? ¿Cómo confirmamos esa información? Al caminar por el lugar, llegamos a otro punto de acceso donde habían algunos comunarios en la zona y le preguntamos al señor, ¿aquí habrá llovido muy fuerte la última temporada de lluvia? Oh, sí. Y le llama a su hijo y le dice, hijo, ¿tienes en tu celular lo que grabaste aquella vez de la lluvia? Sí. Y nos mostró en el celular una torrentera increíble donde el agua estaba transportando sedimentos, troncos, ramas, rocas enteras, ¿verdad? Y el puente, que no les miento, debe tener unos 6 metros de altura de la base del río hasta el mismo puente, el agua rebalsaba por encima del puente. Era increíble. Le pedí que me comparta aquel video, ese jovencito, para compartirle también a nuestro director de investigación. Y decía, esto es sorprendente. ¿Qué temporada es la época de lluvia? Ok, muy bien, para tener en cuenta y no ir a hacer investigación En en esta esa época, temporada. claro. Lamentablemente hemos escuchado de decesos de notables y prominentes científicos que han sido víctimas de desastres naturales, ¿verdad? Riadas, Inundación. inundaciones, tsunamis, o que cayeron en algún cañón, en el abismo de alguna cueva o Derrumbes, caverna, tal vez, derrumbes, porque eso es muy, efectivamente. muy propio, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, fíjate, es una profesión de alto riesgo, Sin duda, claro. ¿verdad? Que hay que tener muy en cuenta aquello. Mire, ya les he mencionado, tenemos que estar en forma. Hay un celo profesional, pero también hay un celo de la naturaleza misma, Exactamente. ¿no es cierto? Eh, Que desafía a uno a estar atento, a tener Ujú. todos los sentidos alertas. Yo tomé el video de una serpiente de coral. La amenaza de animales. Sí. Claro. Ahora, imagínense esta otra. Y claro, acá en nuestro contexto en Bolivia, la tradición es tú ves una serpiente y la matas. Pero yo estaba en ese grupo con extranjeros. Yo no he matado nunca una serpiente. Sí he visto cómo mis amigos los mataban por tradición, ¿verdad? Pero yo les decía acá la tradición. ¿Y por qué los matan? Oh, es que hay muchas mitologías que se cree que se hace un bien a la naturaleza al eliminar a las serpientes. No, las serpientes tienen su hábitat. Nosotros somos los que estamos Nosotros. invadiendo. Claro. Claro, la cosmovisión de un extranjero, ¿verdad? Entonces ellos le tomaron foto, yo hice todo un video cuando se movía, se enroscaba, se alejaba del lugar y listo, tengo el único recuerdo de ella, ¿verdad? Entonces, tenemos la amenaza de los animales mismos, ¿verdad? Cascabeles, abejas, escorpiones, arañas, ¿verdad? Entonces, lo natural también También. tenemos que estar conscientes de ello, que es una limitante. Claro, claro. Ahora, profesor, esto no lo podemos evitar, ¿verdad? Cuando hablamos del cambio climático es algo que finalmente no se puede evitar porque va a ir empeorando a medida que pase el tiempo. Pero desde la paleontología, ¿qué recaudo se toma para poder realizar el trabajo aún con estos factores en contra? Bueno, hay que hacer un estudio preliminar de las condiciones climáticas de la última década, normalmente. Algunos consideran hasta 2 décadas, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los fenómenos que han ido ocurriendo con cierta frecuencia en ese lugar donde se vaya a estudiar, ¿verdad? Esto en cuanto al cambio climático. Ahora, el estudio del paleontólogo mismo, al poder observar el suelo en ese lugar, va a proporcionar una información valiosísima del paleoambiente que ha tenido lugar por el cual se ha constituido esos estratos. O sea, tiene una doble ventaja. Uno, para realizar ese estudio paleontológico va a estudiar el ambiente actual, ¿verdad? Si es que ha habido lluvias, si es que ha habido sismos, terremotos, parásitos, plagas, etcétera, etcétera. Esa información puede ser muy importante para la región, para algunas otras Claro. ciencias. Y más importante aún para el paleontólogo, el poder estudiar el paleoambiente en el cual se ha construido esas capas, esas rocas sedimentarias, ¿verdad? Ahí se puede decir que fue de mar, de río, que hubo un evento catastrófico, caótico, global, local, regional. Es mucho el beneficio que se puede obtener.
Entonces ahí también para poder tomar en cuenta y conocer esos recaudos que son Claro, importantes tomar claro que sí. al momento de hacer este trabajo. Es muy interesante todo lo que estamos mencionando acá, conociendo cada uno de ellos, de esos detalles, de los riesgos en el trabajo de la paleontología, no solamente los riesgos que involucran a lo técnico, sino también a lo científico, a lo ético y también a lo financiero. Llegó un momento muy especial acá en Nuevo Tiempo, el momento de presentarte a un grupo muy querido de la familia de Nuevo Tiempo, a Los Ángeles de Esperanza. Presta mucha atención a esta información. Por supuesto, amigos, y es que yo quiero comentarles acerca de un proyecto maravilloso que tenemos, una familia muy querida, que son nuestros ángeles de esperanza. Estos amigos que con su ayuda y sus donaciones financieras nos permiten llegar cada vez más a más personas, a más países, con la información relevante que tenemos de salud, de ciencia, de espiritualidad y por supuesto de la palabra de Dios. Pertenecer a esta familia es muy sencillo. Tú puedes ayudarnos a continuar trayendo más información y más buenas noticias a todas estas personas, ingresando en este momento al sitio web que aparece en pie de pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. Te lo reitero, si es que tú estás recién sacando el dispositivo, puedes ingresar en tu computador ángeles.nuevotiempo.org. Ingresando en este sitio, tú vas a conocer acerca del proyecto de Ángeles de Esperanza, cuál es nuestro alcance, a qué se dedica, pero también vas a encontrar la forma en que tú puedes ser parte de esta familia de donación financiera. Con tu aporte salvaremos a muchos más. Con tu aporte llegaremos a muchas más personas. La donación no tiene un monto específico. El monto lo pones tú, pero la bendición es inmensa para cada persona que recibe cada contenido que Nuevo Tiempo tiene. Nuevamente te lo reitero, ángeles.nuevotiempo.org. Es momento de continuar con la temática de hoy en Destaques. Ya conoces la información, únete al proyecto Ángeles de Esperanza. Nosotros ya estamos en la parte final del programa acá en Destaques, pero profesor, queda todavía alguna duda. ¿Cómo puede hacer el paleontólogo para involucrar a la comunidad en este trabajo de la conservación, teniendo en cuenta que hay lugares que están siendo afectados, que corren riesgo para poder sufrir algún daño? Te podría responder en una sola palabra. Se llama educación, ¿verdad? Necesitamos eh, hacer un trabajo diligente en la misma comunidad local, la misma comunidad próxima, que sería tal vez el municipio, y la comunidad ya departamental o nacional, ¿verdad? Informando acerca de qué trabajo es que el que realiza el paleontólogo y qué beneficios puede traer a esa comunidad. Recuerdo que nuestras primeras excursiones hacia Torotoro con el equipo de investigación, eh, mi función era evitar que nuestros científicos sean linchados. No sé si en Sudamérica se usa mucho esa palabra, pero acá en Bolivia es común, ¿verdad? De un linchamiento, que es una justicia Comunitaria. por mano propia en la comunidad cuando se tiene que castigar alguna acción o alguna injusticia, ¿no es cierto? Bueno, yo evitaba que linchen a nuestros científicos porque los comunarios del lugar eran bastante cerrados en su cosmovisión y creían que todo aquel externo que veía se iba a llevar o saquear el poco recurso que tenía, el poco recurso natural. Y lo que veíamos eran ovejitas, chivitos y alguna poca de producción agrícola. No creo que nos podíamos haber llevado algo más, ¿verdad? Pero yo iba con toda la cordialidad de poder explicarles. Tenía que memorizarme algunos discursos en el idioma nativo en esta región que era el quechua, me acuerdo, ¿verdad? Pero entablar lazos. Hay una bonita palabra que se usa para estos casos, se llama hacer puentes, ¿verdad? Yo tenía que formar un puente en el cual tenía que hablar al dirigente de la comunidad y decirle, nosotros no somos saqueadores, no somos ladrones, no somos intrusos, no somos gente mala, pero eso no tenía que decirlo solo en palabras, tenía que demostrarlo con acciones. ¿Y qué es lo que hacíamos los sábados? Los sábados de tarde íbamos a aquel lugar, llevábamos algún víver, algún enser para poder compartir con los niños y algunas mujeres que quedaban en el lugar porque los varones todo el día se perdían en la agricultura, en la chacra, en los terrenos, ¿verdad? Y a enseñarles que nosotros creemos en Dios,
que nos gusta el estudio de la tierra, de los suelos, nos encanta la naturaleza y es más, nosotros podríamos ayudar en alguna forma tal vez a ellos, ¿verdad? Pero desde ya les encantaban las clases que nosotros dábamos acerca de principios y valores, ¿verdad? La honestidad, evitar cometer algunas faltas y todo aquello. Nos encantaba compartir con ellos. Y luego nos decían, adelante, bienvenidos, si van a estudiar, conocemos más huellas, nos abrían las puertas de par en par. Qué bonito es trabajar entonces en un ambiente donde la educación y la cultura están abriéndonos las puertas para todos. Entonces, uno quiere crecer en ese sentido, culturícese, edúquese y comparta con otros. Claro, y tomar Importante. conciencia, ¿no? Yo creo que también es una cuestión de toma de conciencia, de identificarse con todo esto también, Gerson. Además es un aspecto de colaboración, ¿no? Poder, Por como supuesto. mencionaba el profesor, buscar aquellos puentes que te permitan colaborar con quienes pertenecen a ese lugar, que seguramente también en muchas oportunidades abrieron el paso a muchas más investigaciones para poder disfrutar de toda esa información. Hemos llegado acá al final del programa disfrutando mucho de este programa, conociendo los retos, los desafíos de la paleontología, conociendo los desafíos físicos, técnicos, Ujú. éticos, financieros, para aquellos jóvenes que se interesan por aquella rama, quieren elegir y encaminar su vida en esto. Muchas gracias, profesor, por Con compartir esta gusto. información. También gracias, Carola, por Gracias, acompañarnos gracias a en el los programa. invitados. Y ya cerrando este programa, invitarte a que tú puedas seguir todo el contenido que Nuevo Tiempo tiene para ti. Tienes la aplicación NT Play, el YouTube, la TV Nuevo Tiempo para seguir cada uno de estos programas que trae buena información. Antes de despedirnos, queremos decirnos que Dios te bendiga y un abrazo muy fuerte para ti.